Desde el inicio de la civilización occidental, Inglaterra se ha destacado por sus aportaciones al desarrollo de la humanidad. La Universidad de Oxford, una de las primeras en la Europa medieval, fue parte de este origen y sigue siendo una institución a la vanguardia en varios campos del conocimiento. Esta herencia cultural hace de Londres un centro de unión entre el ayer y el presente, una metrópoli que marca el pulso moderno a través de sus instituciones. Ejemplo deslumbrante es el Museo Británico. Dentro de este gran recinto se exhiben colecciones formadas a través de generaciones con el fin de rescatar los rastros y vestigios de la humanidad. Búsqueda del pasado para comprender el presente. El coleccionismo, fenómeno recurrente en la cultura occidental, ha motivado los más diversos sucesos a lo largo de la historia. Desde su apertura a mediados del siglo XVIII, el museo contaba con la primera colección de objetos mexicanos exhibidos en Europa. El interés por el coleccionismo del arte mexicano fue consecuencia de la conquista, primero como trofeos de guerra, luego como curiosidades de un mundo nuevo y más tarde como botín de piratas. Es así como las piezas mexicanas llegan a Europa. Estando en Bruselas, Alberto Durero observó el sol de oro y la luna de plata que Cortés había enviado a Carlos V. Entusiasmado escribió: «He visto maravillas de arte y me ha maravillado el sutil ingenio de la gente de tierras lejanas». Respecto a la presencia de colecciones de objetos mesoamericanos, americanos o mexicanos en el extranjero, evidentemente nos remonta al siglo XVI y del siglo XVI al siglo XX han sido muchos los motivos y las formas en que las obras han abandonado sus territorios de origen. En Inglaterra, los objetos mexicanos tuvieron un particular interés que propició no solo el coleccionismo, sino los primeros intentos de estudios sobre sus características y procedencia. Los materiales arqueológicos que entraron al Museo Británico tenían gran importancia porque algunos de ellos fueron los primeros que llegaron a Europa, y si no los primeros que llegaron a Europa, los primeros que tuvieron alguna difusión. Sobre todo la colección de Bullock, porque Bullock la compró para él, para exhibirla en su hall egipcio, que era un hall que había hecho juntito a donde está ahorita el Museo de Mankind, en donde hacía exhibiciones muy novedosas, con grandes innovaciones técnicas y museológicas de aquel tiempo. Hay otra colección que estudié también y que se me hacía muy importante, aunque entró al Museo Británico en 1840, porque esta colección se formó antes de la independencia de México y salió de México hacia Sevilla, a donde se la llevó el dueño, que era un oficial español, cuyo nombre no tengo ahorita en la memoria. Y en Sevilla la adquirió un señor que se llama John Wetherell, que posteriormente la vendió al Museo Británico. Otras colecciones que estudié, que también se me hicieron igualmente importantes, fue la colección que formó el capitán Veitch, y la otra fue la que formó el capitán Nepean. Por una coincidencia, estas dos colecciones son del Golfo de México.
La colección del Capitán Veitch fue parte de una épica, pudiéramos decir, en la que los británicos tenían grandes esperanzas e ilusiones de transformar totalmente la tecnología minera de México, y el Capitán Veitch era uno de la avanzada de esto. El Capitán Veitch contrató a un ingeniero civil, o lo que era el equivalente de ingeniero civil en aquella época, que era un señor Francisco Vecelli, o Francis Vicelli, o Francis Vecelli, diferentes nombres, le dan diferentes autores. Parece que ese señor o era incompetente o era muy informal, total que lo corrieron de ese trabajo. Y aparece súbitamente dragando el río Pánuco. Y afortunadamente en este dragado del río Pánuco se encontró una colección de esculturas huastecas. Por alguna razón, el Capitán Veitch todavía tenía relación con ese señor Vecelli y le compró estos materiales huastecos, que de alguna manera se los llevó y los vendió al Museo Británico. Pero las colecciones que formaron Wetherell y Bullock y Veitch han sido constantemente exhibidas en el Museo Británico por la calidad de los materiales que llevaron. La apreciación de las esculturas huastecas ha cautivado a los artistas europeos. Es así como la estética de una antigua cultura mexicana ha inspirado la obra del escultor inglés Henry Moore. Creo que hay algo demasiado celoso, demasiado resentido respecto a que ciertas piezas deberían estar en sus lugares de origen. Es decir, yo creo que todas las culturas y civilizaciones se encuentran grandes tesoros de todas las culturas y civilizaciones en otros territorios, en otros países, en colecciones. Hubo momentos de la historia en que esto fue perfectamente legal y tolerado tanto por los gobiernos de países de donde salían las piezas, como por los países que adquirían estas piezas de diversas maneras, por medios privados o institucionales. Es una historia complicada. UNESCO, en el último criterio de la UNESCO en París, me parece adecuado, protege aquellas instituciones que exhiban, conserven y difundan con mayor eficacia el valor de esas piezas de las que son custodios o propietarios. Ese fue el argumento para que, por ejemplo, en el caso de los relieves del Partenón, no regresaran estos todavía a Grecia, ¿no? Los de la Sala Elgin, precisamente en el Museo Británico, ¿no? El Museo Británico, en cierta medida, y esta forma de coleccionar obsesiva y masiva, les permitió entender su mundo. Les permitió adquirir una identidad. Entonces, son argumentos que van para ambas partes. Suponiendo que se desmantelara el Museo Británico y regresaran a Egipto lo que tienen de Egipto, regresaran a Grecia lo que tienen de Grecia y regresaran a México, ¿cómo quedaría la identidad británica también? Como suponiendo que el Museo de Antropología regresara todas sus colecciones a las provincias mexicanas. A estas alturas, las cosas que han pasado, pero han creado historia, han creado tradición, han creado grandes sentimientos profundos en las gentes que probablemente también nosotros debamos entender, no para justificar o legitimar cosas que se hicieron, pero sí para entender las dificultades que otros pueblos tienen. Pero habría que analizar el resultado del statu quo actual. Para México, yo siento que el que haya una sala en el Museo Británico con un número de asistentes como el que tiene el Museo Británico, es una presencia en Europa del arte mexicano que de otra manera no habría manera de sustituir, digamos, ¿no? Nos da una posibilidad verdaderamente única. En la actualidad, el talento del México antiguo se ha colocado dentro de los valores del arte universal. Su conservación, estudio y difusión comienza a formar parte de una nueva apreciación museográfica. El objetivo principal de la Galería Mexicana fue de poner en primer plano las culturas y las civilizaciones mesoamericanas, decir, las civilizaciones mexicanas, en primer plano, aquí adentro del Museo Británico, el edificio principal del Museo Británico en Bloomsbury. Fue motivo de satisfacción enorme el poder trabajar estrechamente conjunto con el arquitecto Teodoro González de León y también con el museógrafo Miguel Cervantes.
El poder trabajar juntos nos dio la posibilidad de lograr un resultado de calidad estético y de calidad de instalación. En la nueva Sala Mexicana, el Museo Británico exhibe lo mejor de sus colecciones prehispánicas, recinto cuyo carácter sugiere el espíritu de la antigua arquitectura de Mesoamérica. El lugar es una pequeña sala, porque son 187 metros cuadrados, 11 por 17, que está al fondo de la King's Library, exactamente al fondo de ese espacio maravilloso que tiene como 100 metros de largo. La sala ocupa el fondo de la King's Library, es muy buena ubicación, aunque es muy pequeña, ¿no? Se está comenzando a abrir a los extranjeros la posibilidad de trabajar en museos de cada país, pero respecto a materiales prehispánicos, creo que es la primera ocasión en que museógrafos extranjeros y un arquitecto extranjero trabajamos en Londres en el Museo Británico, ¿no? El resultado para ellos, sobre todo para el grupo de los trustees del museo, del consejo del museo, en un principio fue con muchísima cautela respecto a nuestro proyecto, pero recuerdo la primera sesión en la que se les presentó la maqueta y el proyecto, en que la conclusión de la Junta fue realmente una gran sorpresa para el Consejo y de un gran contento del Consejo respecto a la calidad del proyecto. Primera estrategia fue, ya que era un espacio chico, lo dividí en dos. Parece una paradoja, pues no, porque al dividir ese espacio parece más grande. Instalé un pórtico al fondo que me permitió, ya sabía yo cuáles eran las piezas que había que distinguir en ese pórtico, ¿no? Los dinteles de Yaxchilán. Eso me permitió, al dividir el espacio, crear la impresión de que era más grande. Es decir, que había dos cuartos dentro de un solo cuarto. Esa es la impresión que se da al tener el pórtico atrás, ¿no? Y resolví el primer problema, darle acomodo, darle un escenario a las piezas mayas. A las piezas mayas que son para mí tal vez las mejores esculturas del mundo prehispánico mexicano. Los magistrales relieves de Yaxchilán representan a los Ajau. En esto se relata su vida y su épica, exaltando sus títulos y triunfos. Obras de arte, retratos de historia esculpida. Desde mediados del siglo pasado, se tienen noticias de la existencia de Yaxchilán. Pero hasta 1882, Alfred Mosley, iniciador de la arqueología científica maya, da a conocer su importancia, trasladando los magníficos dinteles al Museo Británico. Como no estaban definidas realmente los límites entre México y Guatemala, entonces se aprovechó de esta indefinición para que salieran con permiso del gobierno guatemalteco, y es la forma en que salieron de México y llegaron al Museo Británico. El trabajo propiamente museográfico mío fue el diseño de las vitrinas, el conceptualizar de qué manera cada pieza debería ser exhibida, ya fuera en muro, ya fuera en ménsula, ya fuera con base o sin base. Y eso sí fue un estudio museográfico pieza por pieza, digamos. Para continuar, un criterio que estableció el arquitecto González de León, que me pareció importante y valioso,
es que toda la pieza, toda la sala fuera lítica, es decir, toda realizada en piedra, ¿no? Entonces, la selección de la piedra, inclusive, vimos canteras en Francia, vimos canteras en Inglaterra, hasta que vimos la piedra más adecuada para producir la luz, contexto físico para las piezas, ¿no? Y fue mi intención de diseño hacer una especie como de santuario, como un recinto que diera la impresión de algo sagrado para alojar esas piezas, ¿no? Pero en ese ambiente está dado a base de gran tecnología. Sí contamos con un apoyo técnico de primera, tanto en iluminación como en cantería, como en vitrinas, en todo. Contamos con la mejor técnica, la más avanzada técnica actualmente en Europa, ¿no? Fue una experiencia de globalización, la sala, porque piedra inglesa que se corta en Italia y que se pega en Dallas, porque el pegado del panel de aluminio se hizo en Dallas y se regresa a Londres. Es una cosa, y las vitrinas hechas en Frankfurt. En las vitrinas se puede hacer un recorrido desde el origen de las primeras culturas olmeca hasta el final con el mundo azteca en el siglo XVI, cronológicamente y según la aparición de las culturas. Y había que alojar, diferenciar los espacios, es decir, los escenarios, para que las piezas se vean, es decir, el espectador pueda admirar el conjunto cultural sin distracción de las otras, ¿no? Ese fue en un pequeño salón, crear pequeños escenarios que eviten distracción y puedan concentrar la atención y verlas, ¿no? Una base piramidal para las piezas de la cultura del Golfo, luego una base cilíndrica para las piezas un poco severas y terroríficas aztecas, ¿no? La culebra, que está tallada por debajo, donde le pusimos un espejo para que se viera la parte de abajo. Y las figuras sedentes que son muy impresionantes, ¿no? Luego otra tercera, que es la estela que recibe al público, la entrada, donde está la serpiente de fuego, esa pieza maravillosa azteca. Y el cuarto objeto que está instalado en ese salón es la vitrina metálica, una vitrina semisuspendida que cuelga del plafón. Ahí están alojadas los mosaicos de turquesa, ¿no? Las joyas, digamos, de toda la colección. Esta es la primera renovación fuerte de una sala completa que se hace, y es la primera que se hace con un arquitecto extranjero. Ninguna sala, ninguna renovación se ha hecho salvo con arquitectos de adentro del museo, del equipo interior del museo, ni siquiera externos, pero menos extranjeros. El Museo Británico en algunas salas ya carece de museografía moderna y algunas de las salas francamente ya no cumplen, digamos, con los requisitos o la costumbre de la museografía contemporánea, ¿no? Está un poco anticuado el Museo Británico. Entonces la sala mexicana en el momento de la inauguración realmente con muy pocas otras salas. Hay una sala griega hecha por un museógrafo italiano que realmente está extraordinariamente realizada, pero la mexicana estará entre las 3 o 4 salas más bellas del museo, ¿no? La creación de la galería ha dado una estética, una presentación muy diferente. Se ha podido dar un sentido estético muy especial que
pone énfasis en las calidades artísticas de los objetos, sin dejar al lado su importancia científica. El Museo Británico ofrecía la oportunidad por primera vez en Europa de presentar el material americano en el contexto de las grandes colecciones del Museo Británico de arte mediterráneo. Es decir, todos los museos europeos que tienen colecciones mexicanas, sus colecciones están alojadas en los departamentos de etnografía y se exhiben en salas etnográficas. Lo fundamental de esta sala fue la salida de Mankind, de la parte etnológica del Museo de Burlington, donde estaban parte de estas piezas, y pasar al British. Porque al pasar al British pasan como objetos de arte. Al aproximarme al Museo Británico había que hacer un cambio de criterio y considerar estos materiales artísticamente, en su valor estético también, y hermanarlos, igualarlos a otros materiales de otras culturas y civilizaciones como la egipcia, la griega o la romana o la etrusca, que ya por mucho tiempo habían sido exhibidos con otros criterios. Ese creo que es un paso definitivo, un salto cualitativo de cómo nos ven en el British o en el Mankind. Se ve como arte o como cultura exótica. Estamos junto a los griegos ahora. Entonces, realmente creo que esto fue un triunfo, de alguna manera, importante para América, y yo esperaría que las consecuencias fuesen que otros museos comenzaran la revisión conceptual de sus apreciaciones de las colecciones mexicanas. Una muestra de nuestra herencia artística, legado de nuestros antepasados, se encuentra hoy fuera de nuestro territorio, formando parte de las más altas expresiones del arte universal.